Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal y hoy os traigo una guía completa de Buggy, un deck que está en una posición muy interesante ahora mismo en OP11 y que creo que puede llegar a serviros muchísimo a todos. Para ello me he traído a dos de los mejores jugadores que conozco en la comunidad hispanohablante de este líder, dos jugadores que le han dedicado más de 1000 partidas de largo cada uno al líder, que lo han llevado a regionales, que lo han llevado a torneos locales, que han llegado a las posiciones más altas en Ranked con él, con un muy buen win rate, jugando en el elo más alto al que puedes llegar. Y estos son Santos. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por invitarme y por las bonitas palabras. Se hace lo que se puede. Y también a Sergio. Hola, muy buenos a todos, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. Y nada, no voy a enrollar mucho más con la intro, vamos a ir ya directamente, más o menos para que también seáis vosotros un poco conscientes, la estructura del vídeo va a ser, primero vamos a analizar lo que tiene de bueno el líder, las fortalezas del líder, del deck en conjunto, luego vamos a mirar las cartas core básicas del deck que tienen que estar ahí siempre, cartas de tech de opciones irán después, luego entraremos en matchups, cómo plantear las partidas contra los decks más populares actualmente, y para acabar me harán una especie de coaching en partida. Haré un poco que soy medio especialito, que no lo he jugado nunca, para que si hay alguna pregunta de un jugador que no ha tocado nunca el líder, que se puedan llegar a ver también y demás. Así que eso, vamos a empezar ya. Lo primero de todo, vamos a poner el deck ya por aquí. Y tenemos a nuestro líder, que es el Capitán Bui. 5000 de poder, 5 vidas, active main, podemos restear 5 dones y descartarnos una carta de nuestra mano para jugar cualquier personaje de Crossil que queramos también de nuestra mano, sin limitación de costes ni ningún tipo. Y no es una habilidad limitada al once per turn, con lo cual en 10 dones podríamos hacerla 2 veces. Pues sí, el Buggy es un mazo que... O sea, es un mazo tempo que tiene unas jugadas muy fuertes en los primeros turnos, un poco a costa de perder pues cartas de mano por ese efecto del líder. Sí que es cierto que con el ST25 pues mitiga bastante, ya que tanto el Crocomija como la Alvida son cartas que se autosustituyen, pero a pesar de ello pues suele acabar las partidas teniendo que contar counter porque la mano escasea bastante. Sí, bueno, y aparte de eso, también añadir que al final lo que buscamos hacer con el mazo es plantar la mayor cantidad de amenazas al rival posibles por turno y todo eso también con la idea de acabar jugando el buggy de 10 y que se quede en campo, que al final es una carta muy potente, que quita una amenaza del rival, mientras que plantamos nosotros un 12.000. Así que bueno, eso es un poquito la idea. Por lo que puedo más o menos ir viendo yo es de que se basa mucho en tener un control fuerte de campo a costa de perder recursos en mano, conseguir también filtrar mucho tu baraja, conseguir filtrar mucho tus recursos, también es una de las claves que suele tener los decks azules, tienen capacidad de robo, de ciclado bastante alta y Baggy lo sigue cumpliendo, entonces con eso poder conseguir las piezas que vamos necesitando de cara a luego al final de partida poder bajar nuestro boss cómodo y acabar de cerrar la partida a gusto. Entiendo que ese es el plan genérico de partida, aunque luego habrá que ir adaptándolo, que en la parte de matchups ya lo veremos un poco a nivel más puntual de cada uno de ellos, cómo tienes que variar tu core a nivel de juego para adaptarte. Sí, básicamente es eso. Jugar jugadas fuertes los primeros turnos para controlar más el campo en los últimos. Vale, perfecto. Pues ahora vamos a entrar a revisar lo que es la parte core del deck, las cartas que sí o sí tienen que estar. Estas pueden llegar a variar entre 4 y 3 copias, pero menos de eso nunca se suele querer llevar. Y la primera de ellas es el Galdino, buscador del deck, coste 1, 2000 de poder, counter 1000, que on play nos permite mirar las 4 primeras cartas de nuestro deck, pillar de ahí una que sea o Crossil o que tenga entre sus arquetipos incluido las palabras Baroque Work, que no sea obviamente Mr. 3 Galdino, no se puede pillar a sí mismo, y ponerlo en nuestra mano. El resto se irán al botón del deck. Sí, esta carta junto con el otro buscador, si me permites, son importantísimas porque a pesar de la gran consistencia que tiene gracias al filtrado de Alvida, creo con Mihawk y pues todo el motor de robo que tiene, sí que es cierto que para los primeros turnos necesitas pues hacer un combo de varias piezas para hacer un turno óptimo, ya sea pues con Croco Mihawk y Alvida o con incluso con Croco Mihawk más el bug de 4 más el Mihawk. Entonces, sí que es cierto que de cara al final de la partida, cuando juegas contra un buggy siempre va a tener la mano que quiere, pero no siempre vamos a estar robándonos los primeros turnos las cartas que queremos, por lo que los buscadores son importantísimos. Vale, luego tenemos a Alvida, coste 4, 5000 de poder, counter 1000, que si tienes dos o más personajes cuyo coste base sea 5 más,
esta gana +1 de coste, algo que es bastante clave. Y luego on play, si tu líder es Buggy, robas 3 cartas y trasheas 2 de la mano después. A ver, esta carta lo que tiene, aparte de que ciclas un montón el mazo, es que te ayuda a cumplir la condición del buggy de 10, porque siempre lo más normal es que acabes teniendo por lo menos otro coste 5 más en mesa, que ya cuando juegas el buggy de 10 ya son 2, ya cumples la condición. Y además de eso es que al ser un coste 4, la puedes jugar en 4 dones, que es un poco lo que le fallaba a Buggy antes de que saliese el ST. Y también te ayuda a jugar el buggy de 10 en turnos de 9 dones, los que si tienes 3 personajes en campo puedes jugar la Alvida y luego jugar el buggy de 10, por ejemplo. A ver, yo una cosa que también quiero pararme aquí es que gran parte de por lo que he jugado yo Buggy, que no lo he jugado tantísimo como vosotros, pero sí que este OP me ha dado por darle bastantes partidas a este señor, es que gran parte de la dificultad del deck está en este tipo de cartas. Tienes mucho movimiento de mano y muchas veces tienes que plantear como turnos muy a futuro a nivel de qué me descarto, qué me va entrando, un flujo de cartas continuo en el que no paras de tener que tomar micro decisiones constantes que marcan un poco el ritmo de la partida. Y creo que Buggy un poco es un deck muy fácil de empezar con él, que tampoco tiene una dificultad de inicio muy alta, pero que luego a la hora de llevarlo al máximo nivel sí que se complica y sí que tiene un montón de puntos claves en las partidas que te pueden llevar a ganar o perder una partida, y mucho lo tienen en este tipo de cartas, de todo el ciclado que consigue. Sí, además es que es como muy difícil mejorar en este tipo de situaciones porque cuando haces un misplay de no haber bajado cierto personaje a campo, se puede ver muy obvio, pero cuando tienes que acordarte de que en X turno traseaste una carta que 3 turnos más adelante te iba a ser útil, ese tipo de fallos es más difícil verlos. Entonces también es complicado mejorar con estos mazos, desde mi punto de vista. Sí, además de al final eso, estar perdiendo muchas cartas que pueden llegar a ser importantes después y encontrar el balance perfecto en las cartas que son necesarias, las que necesitas para parar ataques, o sea, quedarte counter, o las que necesitas pues para hacer ciertas combinaciones de jugadas en caso de que tu rival te haya hecho algo como una Tashigi o ciertas cosas que bueno, seguramente veremos más adelante. Vale, pues vamos a seguir, que si no esto se nos va a ir un poco eterno. Luego tenemos otro coste 4 que un poco tiene una función similar, es un coste 4, perdón, 1000 de poder counter 2k, que si tenemos otra vez 2 o más personajes con un coste base de 5 más, pasa a tener +1 de coste, para poder cumplir esas condiciones de tener costes 5, que para este deck es muy importante tener el campo con costes 5, así que con esto lo conseguimos. Y también gana blocker, que es algo muy importante, que no tiene el blocker de por sí de manera natural, sino que le viene por la habilidad. Y luego tiene que durante el turno de tu oponente, este personaje gana más 5000 de poder, con lo cual es un blocker de 6k, que quieras que no, ya te ayuda a defender, te puede conseguir algún free block en ciertos matchups, y no está mal. Sí, los 2000 nuevos son increíbles, los dos. Este en específico también es muy muy fuerte contra rojo, que te ayuda a, pues eso, a bloquear ataques y sacarle bastante valor. Además de, pues igual que Alvida, cumplir la condición del buggy de 10 en 9 dones. Ya tenemos pues bastantes más cartas de las que tenía el mazo antes, que eran 0. Entonces podemos jugar nuestro planteamiento principal y no hace falta aguantar todo el campo como era antes. Puede llegarse a ir un bicho o que no hayamos podido jugarlo y ya en 9 dones pues jugar este o la Alvida o bueno, el que veremos después. Además de eso, ser muy bueno contra rojo por el hecho de que no puede matarlo tan fácilmente, es un blocker pequeñito, pero que no puede quitarse fácilmente porque realmente es un 6000, y contra verde, que se dedica mucho a girarnos el campo para atacarle y que no podamos jugar el buggy de 10 cómodo. Entonces, tener un personaje que defiende de 6000 al final es más fácil que parar un ataque a Vitas directamente o a un 5000. Entonces, es muy bueno en esos turnos no tan primerizos de la partida, pero sí más intermedios, tipo de 7, 8, 9 dones. Vale, perfecto. Luego tenemos a una carta que la verdad es que fue bastante controversial cuando salió. Había mucha gente que la defendía, mucha gente que la ponía como carta horrible. La verdad es que también el deck ha tenido una evolución alrededor que ha favorecido que se acabe incluyendo y ha hecho el corte a ser una carta core. También de las core creo que es la que más fácil veo y más gente veo que la pueda bajar a 3 copias o cosas así.
pero sigue siendo una carta muy buena. Y es este Buggy nuevo del ST25, coste 4, 1000 de poder, counter 1000, que active main tienes que trashear una carta de la mano, trashear este personaje, y si tu líder es Buggy te permite jugar un personaje de Crossguild de coste 6 o menos directamente desde tu mano. Parece como una play desastrosa a nivel de mano, porque tienes que hipotecar tu mano, pero es verdad que tiene muchas ventajas, como que, a ver, evidentemente solo lo vas a hacer por lo general con el Mihawk. Entonces, a la vuelta vas a poder bloquear un ataque, con lo cual esas cartas extra que estás perdiendo de mano las estás ganando en forma de recursos, protegiendo las vidas. Por otra parte, el poder jugarlo en 4 dones, por ejemplo, y bajar un coste 6 en 4 dones, muchas veces se salta el removal del rival, que hay mucho removal en 5 dones que elimina costes 5 del campo, como la Nami Egghead o el Godthread, por ejemplo, ¿no? Y luego que a veces hacer power plays que nos quitan mano es una ventaja contra, por ejemplo, el color azul, que tiene acceso a Pudding. Entonces, si nosotros podemos plantarle 2 7000 mientras que estamos jugando en torno a Pudding, pues será mucho mejor que jugar Krogo Mihawk con Alvida o jugar Krogo Mihawk con un blocker, por ejemplo. A ver, a mí un poco lo que me pasaba con esta carta al principio es que como en spots concretos sí que la veía buena, pero luego es como que era como, es que no la voy a querer. La cosa es que uno es un counter 1000 que me he dado cuenta con el tiempo de que a este deck le hacían falta. Sufre de no tener tanto counter 1000 que puedas tirar cómodo desde la mano y esta te apaña un poco. Y si no, es que te traseas tantas cartas que si en el matchup no te hace falta, por ejemplo, te están starveando, lo que sea, y obviamente si te están starveando no vas a querer regalarles aún más mano con este buggy en muchas situaciones, lo puedes trasear, lo puedes usar de counter. Entonces, no es un ladrillo. Si esto fuera un ladrillo lo vería bastante peor, pero al tener ese counter 1000 es mucho el valor que te puede dar a nivel de versatilidad. Y creo que por eso, en gran parte, ha cruzado a ser una carta core del deck. No sé cómo lo veis vosotros. Claro, aparte además es específico el combo de, bueno, creo que Mihawk junto a esta y el Mihawk es un combo que tiende a ser muy muy bueno en los matchups más malos que tiene, como puede ser el GP, el Lau, el Pluffy y demás, cosa que bueno ya veremos más en detalle cuando hablemos de los matchups, pero es que es la típica carta que es buena contra lo que vas mal, entonces a- eso sumado a que no es un ladrillo, pues a mí me parece una carta increíble. Muy, muy buena. Después tenemos a Moji, que es otro añadido más del ST25, que es, creo, otra cosa muy buena que tiene este deck, que es te pillas un ST25, los Mihawk y el core ya lo tienes. Es una de las claves de un poco la popularidad que ha tenido Buggy, sobre todo en locals y demás, que es súper fácil de conseguir, súper fácil de montarte. Entonces, en ese sentido, oye, de cara a jugadores nuevos también viene bastante bien. Pero bueno, siguiendo con lo que estamos, que si no me voy por las ramas, vamos con Moji, personaje de coste 4, 1000 de poder, counter 2000, que es exactamente igual que Cavalli en efecto principal. Si tienes dos personajes o más de coste 5, original, perdón, de coste 5 o más, gana blocker y más 1 de coste. Pero en lugar de ganar en el turno del rival 5000 de poder, este lo que hace es que on KO, si tu líder es Buggy y tienes 3 cartas o menos en mano, robas una. Igual, pues de la misma, viene un poco de la mano que las últimas 3 cartas que hemos visto, no tanto el bug de 4, pero sí la Alvida y el Cavalli, que es pues bueno, un coste 4 que cumple el requerimiento del bug de 10, siempre va a ser muy muy bueno. Además de ser un 2K, o sea que no tenemos por qué, o sea, no se nos tiene por qué atascar en mano y encima robarnos una carta. Es increíble en curva impar cuando estamos en 9 dones, que lo normal es que hayamos querido proteger bastante el campo, por los que nuestros recursos no serán muy amplios, además de que si queremos hacer el buggy de 10 ese turno, es un -3 a mano, o sea, con que empecemos el turno con 6 cartas, ya se le activa el efecto de robar. Entonces, pues se le saca muchísimo valor. En el late es un blocker que molesta un montón porque te está dando cartas. Entonces, contar un letal es mucho más complejo. Y en general es un blocker, pues igual que el otro, son dos counter 2000 muy muy buenos que le han entrado al mazo, que no eran del todo malos en su momento, pero no eran lo fuertes que son ahora. Vale, luego seguimos con Cavalli, coste 5, 5000 de poder, counter 2000, que si tienes un Buggy o un Moji en el campo, esta carta no puede ser chocado por combate. A ver, yo creo que es el peor de todos los counters 2000 que llevamos en el mazo, pero aún así es más útil que las otras opciones de counter 2000 que tenemos del arquetipo. Y de hecho es que es bastante jugable en algunos matchups.
Por ejemplo, contra matchups que te giren el campo, que te quieran starvear, sabes que tienes un bicho en el campo que puede pegar sin ningún tipo de problema, sin miedo a que te lo traden a la vuelta, siempre y cuando cumplas la condición de tener un boogie o un moji. Así que es el peor de los 3 Counter 2000, pero tampoco es nefasto. Está bien. Y por ejemplo, contra verde, que te lo puede llegar a girar, te puede llegar a intentar tradear ahí. Si no tienes otra cosa, normalmente vas a querer, por mi experiencia, jugar cualquier otra cosa. Pero si no tienes otra cosa, mejor que nada es. Y viendo los otros Counter 2000 del arquetipo, no me parece tampoco horrible. Aunque suele ser la que priorizas de tirar de Counter 2K. Sí. Sí, también es especialmente bueno pues contra mazos como Kobe o estos que te atacan activos, y también es, no, o sea, no es del todo malo bajarlo a campo si te están starveando, porque lo que van a hacer es intentar tradear campo y quitarte los recursos. Entonces este tío va a estar pegando todos los turnos y no le va a molestar a nadie. Sí, decks que no tengan removal por efectos están bastante fastidiados contra este señor. Pero bueno, ahora vamos a empezar con lo que viene a ser ya lo gordo, lo potente. Vamos primero con Mihawk. 6 de coste, 7000 de poder, blocker, on play, roba 2, descarta 1. Bastante buen efecto, bastante buenos números, y más viendo todo el combo que tenemos, que ya hemos visto que lo podemos sacar en 4 dones, eso sí, a costa de cartas en mano, con el buggy de 4, pero tener la capacidad de en 4 dones bajar un 7000 blocker que roba 2 trasea 1 me parece bastante tocho, bastante potente para esa curva par que solía ser bastante mala en buggy. Pero ¿cómo lo veis vosotros? Esto es un bicharraco. Es una carta que es increíble. Y eso que cuando salió al principio era un poco más floja porque no tenía tantas piezas de combo, pero es que ahora puede entrar con cualquiera de nuestros dos bichos grandes que nos bajan otros. Y entonces en un mazo que sufre tanta cantidad de mano, o sea, sufre tanto de mano y sufre tanto de ataques del rival, o sea, ataques fuertes, tener un blocker de 7000 que vaya parando, o sea, que vaya parando pues eso, ataques de 6000 gratis, ataques de 7000 con 1000 de counter solo. Al final es encontrar bien el momento en el que dar su bloqueo, pero siempre le acaba sacando un valor que acaba siendo incalculable. Además de eso, sueles tener que, como te he dicho, hipotecar tu mano para poder jugarlo pronto o en el combo bueno con Crocomija, pero el valor que en cartas que te acaba sacando al final es, o sea, es hasta posible que hayas sacado cartas de mano si está todos los turnos parándote ataques de 7000 o incluso metiendo presión a subidas, a su campo y a todo. O sea, es un atacante y un defensor de 7000 que entra con cualquier pieza de nuestro combo. O sea, es increíble. Luego tenemos a una de las cartas que más gente probablemente odie de este deck. Cualquier jugador de agro tiene pesadillas con este señor. Aparte, el arte incita a tener pesadillas con él. Estamos hablando del Baggy Promo, más conocido como Baggy Zapato. Coste 7, 8000 de poder. Este personaje no puede atacar. Si tu líder es Baggy, todos los costes 3 y 4 tampoco pueden atacar, incluidos los tuyos. Y on play te permite jugar un personaje de coste 6 o menos del arquetipo Crossguild directamente desde tu mano. Bueno, esta carta es una de nuestras principales herramientas anti-agro. O sea, si esta carta no existiese, lo más probable es que Buggy sufriría muchísimo contra la mitad de mazos del meta. Por no decir que no podría ganar prácticamente a ningún mazo hiperagro como Velovet y Zoro. Y esta es la carta que convierte esos matchups de imposibles o muy difíciles a matchups favorables. A ver, está pensado para bajarlo con el Mihawk, evidentemente. Y lo único es que normalmente preferiremos en el resto de matchups en los que no se basan en agro de costes 3 y 4, bajar el Croco Mihawk, porque al final este bicho, aunque sí que es un doble draw, que en ese sentido es útil, no mete tanta presión al campo como Croco Mihawk con Alvida o con el propio Mihawk, por ejemplo. Y ahora vamos con él, que para mí es probablemente la mejor carta que tiene todo este deck, la más versátil, te sirve prácticamente en todos los matchups, es una auténtica aberración. Yo cuando la leí la primera vez que lo sacaron me pareció un auténtico monstruo y no ha decepcionado. Coste 8, 7000 de poder, on play, roba 2, trashea 1, que ya está bastante bien. Luego puedes jugar después, y esto es importante, es después de haber robado y trasheado, que eso va siempre antes. Después juegas un personaje de Crossguild de coste 4 o menos desde tu mano. Y tiene otro efecto extra que es, una vez por turno, si un personaje de Crossguild fuera a ser removido del campo por cualquier efecto de tu rival,
puedes en su lugar trashar una carta de la mano y anular ese efecto de removal que le van a caer a tus personajes. Solo de Crossguild, importante, todo aquello que no sea de Crossguild no puede ser protegido por este Croco Mihawk, pero aún así es una auténtica animalada. Puedes escoger no activarlo, que esto también es algo importante a tener en cuenta. No es en el momento en el que te tiren un removal estás obligado a activarlo, puedes dejar pasar ese primer removal y guardarte el efecto para un segundo removal que te puede llegar a entrar también. Y si tienes varios Croco Mihawks, puedes usar efecto de uno o de otro en cada situación, de manera individual, como quieras, en el momento en el que quieras. Que son cosas que me parecen bastante importantes a destacar, que es algo que quizás algunos jugadores no saben y piensan que están obligados en el primer removal a tirarlo, o lo que sea. Pero bueno, auténtico cartonazo, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me parece una aberración de carta. Esto es la joya de la corona. Si el Mihawk era un bicharraco, esto ya no tiene nombre. O sea, tiene todo. Se autorreemplaza en mano, o sea, cuando lo juegas te da las cartas, además de autorreemplazarse, o sea, te da la carta que has perdido al jugarlo, además de autorreemplazarse, estás filtrando solo de jugarlo, luego encima puede venir acompañado de Alvida o de Mihawk por si faltaba filtrado, además de eso es coste 8, que pues para mazos de removal, que si no es suficiente con el otro efecto, pues es más difícil de quitar un coste 8 que si fuese coste 6, 7 o 5 incluso. Lo único, un poco la única contraparte es que es un 7000 de poder, que en cuanto a stats es poco eficiente, un 8-7000. Lo que pasa es que con el efecto del líder, pues es un 5-7000 más todo el resto de cosas, es un montón. Y luego tiene el anti-removal, que es una locura. O sea, es un anti-removal que solo entre comillas te cuesta una carta de mano, que sí que es cierto que en este deck pues sufres un poco, pero vamos, entre que me quiten un coste 8 o una carta de mano, prefiero que me quiten una carta de mano. Y además, un detalle importante que es de los pocos anti-removal que lo tienen es que se protege a sí mismo. Esto pues hace combos increíbles con Alvida, con Mihawk, te puede bajar un blocker, o sea, por 5 dones estás metiendo presión a la vez que defensa con un blocker, estás metiendo protección a tu campo, puedes hasta meter 2 atacantes, al final por 5 dones y con una carta en mano, o sea, haciendo un -1 a mano, estamos jugando un coste 8 7000 y un coste 4 5000 con una Alvida. Es un montón. Y no solo eso, es que en muchos matchups ya te da una protección en mesa que obliga al rival a tener que cambiar su game plan, no te permite jugar cómodo, por ejemplo las mamas de 9 pierden mucha potencia porque no te pueden mandar nada a vida si tú no quieres. Y contra mazos más control por removal como puede ser Luchi, pues básicamente los destroza la mera existencia de esta carta. Además de que pues se ha obligado a Teach a cambiar el game plan, ahora están forzados a quitar los on-plays, por lo que puede entrar el siguiente, porque por la potencia que te da esta carta. Entonces es lo que hace que el deck funcione, básicamente. Y que si este es el motor, lo que viene ahora es el cañón. En plan, tenemos al bicho gordo, tenemos al boss. Coste 10, 12.000 de poder. Buggy es un Yonkou, aunque sea meme, lo es. Entonces tiene stats de Yonkou, pero viene con una pequeña característica importante. Y es que on play puedes devolver un personaje del rival al botón del deck. Viene con un Red Rock incorporado. Pero si no controlas 5 personajes con un coste de 5 o más, este señor se esconde, que tiene miedo, y se va también al botón de tu deck. Hombre, basta con ver que todo el mazo está orientado a jugar esta carta, o sea, tus costes 4 se convierten en costes 5, tienes cartas de bajar 2 bichos por turno, tu líder te permite bajar 2 bichos por 5 dones, entonces al final todo el mazo está orientado a acabar jugando esta carta, que no siempre es lo óptimo, pero que no deja de ser una carta muy buena, que estás plantando un 12.000 en campo mientras quitas un personaje del rival sin límite de coste. Entonces, sí, es nuestro plan de partida principal en muchos de los matchups. Es que claro, un turno de que el rival te plante un boss, respondes tú con bug y le quitas su boss plantándote un 12.000, es eficiencia a niveles, yo que sé, ahora que estamos viendo bastante el Roger y se está empezando, que aún falta muchísimo para él, pero que se está empezando a ver es que el Roger de 10 es una animalada. Si el Roger de 10 te baja, o sea, el Roger te baja el Roger de 10, tú le respondes con buggy mandándole su Roger de 10 al bottom, le fastidias la habilidad, le quitas todo, es que es una auténtica animalada de respuesta muchas veces para decks que se basen en bosses. Es una aberración el daño que les puedes hacer solo con la existencia de este bicho. Y luego una carta que parece meme, pero es muy, muy, muy necesaria en el deck, que es el evento de coste 1 buscador, que es por un dom buscas entre las 4 primeras una carta que sea del arquetipo de Crossguild, y tiene el trigger de activar su active main y poder buscar igual, que me parece un auténtico cartonazo muy, muy necesario en este deck.
Sí, o sea, igual que lo que he dicho al principio con el Galdino, necesitamos los buscadores para vernos las piezas pronto y la peculiaridad que tiene este buscador, un poco arreglando su contra, que es que solo busca entre 4 cartas, a diferencia del resto de buscadores, es que sale de trigger, entonces ya, si es en turnos más primerizos que necesitamos creo con Mihawk lo buscamos, si es que tenemos que sobrevivir, pues podemos buscar un counter 2000, además de que puede buscarse a sí mismo, o sea, es un evento que tú lo tiras, no has encontrado en esa búsqueda lo que querías y hay otro evento, lo puedes coger, volver a jugarlo, el evento te busca el Galdino también, el Galdino te busca el evento, entonces tenemos casi siempre en todas las partidas pues los 2 primeros turnos de encontrarnos nuestras piezas del tercero. Y entonces es por eso que los eventos, tanto los galdinos como los eventos son tan clave, porque pueden buscarse entre ellos, ver muchísimo más mazo y además eso, tener más opciones para encontrar las cartas que nos hace falta ese primer turno en el que bajamos 2 personajes. Luego otra cosa que me he dado cuenta del evento es que, por ejemplo, contra Teach es muy, muy bueno. Te permite poder buscar, aunque te haya quitado los on-plays, conseguir los baggies de 10 cuando los necesitas. Y te da muchas opciones que de otra forma no tendrías. Porque, claro, un momento en el que te quitan los on-plays, Galdino ya no puedes seguir buscando. Claro, además Stitch es un matchup en el que nos quita los on-plays, entonces no tenemos ni Creo con Mihawk que roba 2, ni Mihawk que roba 2, ni Elvira que roba 3. Entonces tenemos poquísimas herramientas de filtrado, entonces nuestra partida se va a guiar muchas veces por lo que tengamos de mano inicial, pues un poquito más lo que vayamos robando, y este evento es lo que nos permite un poco el hurgar un poquito más profundo en el deck y ver pues las cartas que nos hacen falta realmente. Pues esto han sido las cartas core. Ya digo, esto es un resumen un poco por encima de para qué está cada una, de por qué, que muchos entiendo que ya sabríais los efectos y tal, pero hay cosas que me parece que son importantes de especificar, sobre todo en una guía completa que la puede ver gente de todos los niveles, así que considero que es importante. De todas formas, también deciros que Santos y Sergio han escrito juntos una guía de texto, que la tenéis tanto en español como en inglés, de más de 2 horas de duración, donde entran en detalle, pero a nivel de pincelada de cada cosa, de todas las cartas, de todos los matchups principales. Obviamente no van a poner, yo que sé, un deck que no se juega desde OP2, pero matchups principales están todos cubiertos. Tenéis el enlace del Metáfico, os lo dejaré abajo en la descripción, porque si alguno le quiere echar un ojo o lo que sea, que sepáis que también tenéis ahí la opción por si queréis seguir ampliando más conocimientos, si queréis llegar a competir y mejorar mucho con este deck. Dicho esto, vámonos ahora a las cartas Tech, que son bastante importantes también. Veis que aquí tenemos ya 43 cartas de core, que ahora mismo en la lista se está llevando con 3 solo de Baggy Zapato y 3 Caballis Counter 2000, pero pueden subir a 4-4, con lo cual ya iríamos a 45 cartas, que es lo normal. Core está entre 43 y 45 para Baggy. Entonces, solo deja 6 spots, 8, entre 8 y 6 spots para cartas Tech, que aquí tenemos varias opciones entre las que hay que decidir y definir de cara a lo que vamos a querer estar jugando. Por ejemplo, la más prioritaria, la que más potencia está ganando y se está llevando prácticamente en todos los decks, es Pudding, coste 4, 4000 de poder, counter 1000, on play. Tu rival tiene que devolver su mano a su deck, barajar y robar 5 cartas. Esta carta es que es simplemente demasiado buena. O sea, hay muchísimos mazos que exigen una carta concreta en 5 dones y nosotros tenemos un turno de 4 dones bueno, que es Pudding, porque recordemos que en nuestra curva par no necesitamos hacer un coste 4 que suba a coste 5 en turno de 4 dones, porque en turno de 6 y en turno de 8 tenemos de sobra para cumplir la condición del bag de 10. Entonces nos podemos permitir en el turno de 4 dones jugar Pudding, le podemos quitar cartas de mano, podemos randomizar su mano, que siempre es un aspecto positivo a tener en cuenta. Y eso muchas veces les quitamos las opciones de 5 dones. Por ejemplo, al GP le podemos quitar la Sanji Pudding. Y luego, por otra parte, la Pudding es muy buena en este meta en el que hay mucho mazo verde que tiende a acumular mano. El GP, el Green Yellow Low, por ejemplo, entre otros. Pluffy también acumula mucha mano y nos puede ayudar a encontrar letal en un momento en el que sería prácticamente imposible porque tiene 8 o 9 cartas en mano el rival. También entiendo que contra tanto Luffy morado con tanta chancla, el Valet se ha buscado, tiene 3 chanclas en mano, voy al Lethal, Pudding, barájate las anda y fuera de mi vista, aunque te hayas dejado 3 dones abiertos, quítame esas chanclas de en medio. Claro, incluso tiene mucho counter, no se espera un letal, entonces le haces Pudding y las chanclas pasan a ser bricks porque no se ha dejado dones abiertos, ¿no? Entonces eso también suele pasar.
Es una carta muy, muy tóxica por ese factor de RNG que desestabiliza partidas, pero hay veces que la juegas y te gana la partida. Así que, bueno, por el factor RNG hay veces que la juegas y le regalas la mano perfecta al rival. Pero bueno, es más también por eso, por la desestabilidad de, pues, me he quedado la mano inicial, juego esto y pues no te queda la mano inicial, te fuerza a hacer mulligan. Además de quitarte algunas cartas de mano y pues eso, que te tengas que replantear la partida entera. Mm. Luego tenemos el Croco de 7, que antes esto era un core obligatorio de Buggy, pero al 100% era prácticamente el corazón del motor principal del deck. Y ahora ha pasado a estar relegado un poco a un segundo plano de carta que se llevan 1 o 2 copias de Tech y poco más. Coste 7, 7000 de poder, Counter 1000. On play te permite jugar un personaje de Crossguild o de Baroque de coste 5 o menos desde tu mano. Claro, esta carta, pues en la primera era de Boogie era buenísima, era pues la única carta que te bajaba doble drop, de hecho. Lo que pasa es que ahora el mazo se ha enfocado tanto a jugar costes 4, porque los costes 4 que tiene ahora el mazo son mejores que los costes 5. Además de que el Crocomihawk pues está capado a costes 4, entonces no nos merecen la pena llenar nuestro mazo de coste 5 y tener que encontrar pues más variedades de combos, tener como más posibilidades para hacer el puzzle, entonces acotamos lo máximo posible a tener los doble drops que tenemos ya de por sí y esta carta pues es considerablemente peor que Crocomihawk, pero sí que se puede incluir pues un poco a modo de consistencia. No me he visto Crocomihawk, el buggy, meter un buggy zapato con una albida se me queda un poco pobre, pues si tengo esta carta sigo estableciendo dos cuerpos que pueden llegar a atacar, o sea, son buenos cuerpos, pero sin pues todas las ventajas que nos aporta el Crocomihawk. Es simplemente un Crocomihawk, pero peor, pero claro, como no podemos llevar 5, 6, 7, 8 copias de Crocomihawk, pues puede ser un buen añadido. Mm. Luego tenemos el Dofi de 7, que es una tech que se popularizó bastante, que es un 7-7000 brick on play, devuelves un personaje de coste 7 o menos a la mano de su propietario. Lo que tiene es que es muy buena, pero solamente en el turno de 7 dones. O 8 dones si vas en curva par. O sea, solo te la quieres ver en ese momento de la partida. Luego lo más normal es que la descartes. Pero es especialmente buena en este meta porque es un meta que tiene mucho coste 7, o en el caso de la Sanji Pudding, coste 5 que puede ser subido a coste 7. Entonces, es una jugada a tempo muy potente, bajar un 7000 a campo y quitarle un coste 7 al rival. De todos modos, si por ejemplo en un futuro meta hubiesen costes 5 muy clave en las partidas, por ejemplo se podría llevar el Kiros. Quiero decir que en este spot normalmente metemos una carta con una jugada muy fuerte a tempo que fastidie la jugada que nos hizo el rival el turno anterior. Sí, devolverle esos, yo que sé, esa Sanji Pudding a la mano para que tenga que volver a bajarle y ralentizarle, el Luffy Claro. Cerveza, todo este tipo de cartas que son claves y disruptivas en los decks, devolvérselas a la mano implica que va a tener que gastar otro turno en jugarla otra vez, que no va a tener desarrollo, que no va a poder empezar a hacerte el payaso como le gustaría antes de tiempo, y tú habrás metido un cuerpo de 7000 en mesa. Que cuenta para el buggy de 10, que es importante, que no es Crossguild, pero no hace falta que lo sea, con que tenga coste 5 más ya cuenta. Eso Claro, es. sí que es cierto que tiene el punto negativo también de que no lo puede proteger Crocomihawk, pero bueno. A pesar de todo es muy buena carta. A ver, también te digo, los matchups en, lo que los, perdón, en los que lo quieres bajar, tampoco Sí, tienen tanto removal como para que te afecte que no lo proteja el Crocomihawk, ¿sabes? Casi todos no, son no, decks morados que no tienen forma básicamente de limpiar un coste 7 por efecto, cosas así, entonces tampoco te sí, afecta no, tantísimo por lo que he podido jugar que no lo proteja el Crocomihawk. sí, no suele darse el caso en el que, a ver, en el Mirror a lo mejor si lo juegas, pero bueno, no suele ser una carta tan clave en esos matchups. Lo malo que tiene aparte de eso es que es eso, solo la queremos ver a tiempo, después ya es muy briqueo y pues bueno, se nos puede llegar a atascar si sale de vidas, de robo con el caballi o demás. Luego tenemos evento defensivo del Love Love, que tiene bastante buena sinergia con lo que viene a ser nuestro plan de partida y cómo funciona nuestro deck, porque solemos jugar con poca mano al final, y esto es un evento que por coste 2, en counter, nuestro líder o un personaje gana más 4000 de poder, y luego si tenemos 3 o menos cartas en mano, robamos una. En late game solemos tener eso, muy poquitas cartas, así que es bastante normal que podamos encima robar una carta mientras estamos defendiendo un ataque por coste 2. Sí, esta carta es como nuestro Gungum Giant, pero considerablemente peor.
Pero sí que es cierto que se sinergiza mucho, ya que nuestros turnos finales en estos matchups en los que pues tendremos que aguantar así un poco apurados, es muy bueno porque en esos turnos no solemos hacer jugadas muy eficientes en cuanto a dones, queremos ahorrar la mayor cantidad de recursos, entonces es probable que pueda ser esa jugada pues un Mihawk, un buggy de 10 de mano, un blocker de los que sean counter 2000 y es relativamente frecuente que en turnos más tardíos nos sobren dones y nos puede servir tanto para proteger a vidas y salvarnos de un letal que sin esta carta sería imposible aguantar, o para proteger campo en caso de que necesitemos sí o sí lanzarnos nosotros y acabar con el rival en el siguiente turno. Luego tenemos el Sanji Pilaf, que es evento de coste 3. Al principio se usaba muchísimo, era prácticamente una carta core y cada vez se ha ido dropeando un poco más. Le ha pasado algo similar a lo que el Croco de 7, con el tiempo ha ido bajando y bajando y bajando. Que es muy sencilla. Active Main, roba 2 cartas. Trigger, activa el Active Main. No tiene mucha complejidad, la verdad, esta carta. Claro, el tema de por qué a mí en lo personal, bueno, hablo también por Santos, no nos gusta esta carta, es Sí, porque es muy mala después de los 3 dones. O sea, en 3 dones es verdad que puedes jugarla, es una buena opción, pero después de ese turno normalmente va a ser la primera carta que quieras descartar. Tiene un trigger increíble porque te está regalando una carta cuando te sale de trigger, pero tú normalmente en turnos de pues 7, 8, 9 dones, lo que quieres hacer es meter presión con los dones que te sobran y luego bajar tu doble drop o incluso bajar el doble drop de mano directamente. O sea, bajo ningún concepto quieres jugar Sanji Pilaf fuera del turno de 3 dones. sí, y es que además por añadir no es bueno ni en 3 dones. O sea, lo normal es que para el turno de 5 no tengamos todas las piezas de nuestro mejor turno. Entonces, casi siempre preferiremos buscar porque estamos viendo 4 cartas en lugar de 2. Entonces, llega eso, llegas a 3 dones, te falta una pieza y nunca vas a tirar esto por encima de un buscador. Entonces se te queda atascado en mano otro turno más. Solo es buena en caso de que ya tengamos todo, y lo normal es que en una partida en la que ya tengamos todo pronto, pues esté bastante más de cara que en una que tengamos que ir buscándolo. Luego tenemos el Sables, que esta carta me ha dado una cantidad de partidas que no tienen sentido lo que está jugando con Boogie. Coste 4, Active Main, devuelves un personaje de coste 7 o menos a la mano del propietario. Tiene básicamente el mismo efecto que el Doflamingo de coste 7. Y Trigger, activas el Active Main, que el Trigger cuando sale hace unos destrozos que no tienen nombre. Esta carta es buenísima, o sea, hace mucha sinergia también para, o sea, para evitar anti-removal con el buggy de 10, ya que tanto en 9 como en 10 dones pues tenemos esos dones extra para poder usarlo. El trigger es muy bueno, un detalle que tiene el Activate Main de la carta es que no tiene por qué ser un personaje del rival, puede ser uno nuestro, o sea, no es lo mejor, pero puede haber turnos en los que tengamos un turno muy pobre, tengamos poquitos recursos, pero queramos ir agresivos. Entonces podemos pegar con nuestro campo, pegar con un Mihawk, levantarnos el Mihawk y volver a jugarlo para que se quede de pie. Eso en cómputo global es un -0 a mano, porque el Sables te está dando el Mihawk de campos, estás tirando el Sables, te subes el Mihawk y el Mihawk roba 2 y tira una. Entonces te quedas con la misma cantidad de mano, filtrando y encima pues eso, pudiendo agredir. Y también de trigger pues puedes levantarte tus propios buscadores en caso de que estés jugando un matchup en el que no sea muy bueno, puedes levantarte uno de los bloques 2000 si te lo han girado con un Hodi, además de, bueno, en turno de 9 dones contra un GP poder levantarle una Sanji Pudding y botomearle la otra con el buggy de 10 y ralentizarle pues un montonazo la partida. Y después está el Gravity, que es bastante más condicional, porque ya empieza a ser mucho más pesado, no lo puedes jugar con tus jugadas normales, debido al coste 7, pero hay matchups donde te renta frenarte a ti, a cambio de frenar aún más al rival. ¿Qué es eso? Es un coste 7, Active Main, te permite mandar al botón 2 cartas de coste 6 o menos, que bueno, a ver, te las puedes mandar a ti mismo, pero es que en ellos nunca se va a dar el caso. Creo que esto sí que... igual que el sable sí que puede tener utilidad, esta creo que jamás te la tiras a ti mismo. Y luego tiene el trigger de poder mandar un personaje de coste 5 menos al botón del deck, que oye, también está bastante bien. Si te sale de trigger, puedes llegar a activarlo en muchas situaciones para frenar la agresividad del rival. Pues es lo que has dicho. O sea, realmente es una carta, yo creo que un poquito más difícil de jugar que el Sables, porque parece que tenemos que sacarle partido en cuanto podamos, pero muchas veces es simplemente mejor desarrollar nuestra mesa y ya jugaremos el Gravity más adelante cuando podamos nosotros meter presión con la que ya tenemos en campo. Quitando eso es muy buena carta. O sea, el efecto es muy bueno.
Y a las Sí, malas además también es... tiene... Perdón, que Sí, te... no, sí, que además tiene un trigger que también es muy bueno. O sea, mandar al bottom un coste 5 es bastante eficiente. Lo que iba a decir yo es que a las malas, lo que se ha visto muchas veces en este deck, si te sale en un matchup en el que no la necesitas, por ejemplo, yo que sé, contra Lupe, que nunca vas a querer bajarle un Gravity prácticamente a ese señor, te la Claro, traseas de la habilidad y fuera. Tampoco. Todas estas cartas, quitando quizás Pudding es la única que sería una excepción, no quieres llevarla a más de 2 o como muchísimo el sables o cosas así a 3, pero nunca quieres spamearla más de 2. Entonces, tampoco vas a llegar a un momento en el que tengas 4 Gravities en mano, ¿sabes? Tendrás uno o dos en todo el deck. Entonces, tampoco te duele que te acaben saliendo, tener que descartarlos, etcétera. No te quita muchísimo el llevar estas cartas y sí que te puede dar bastante. Que son pocas copias, no son buscables. El sable es bueno, el sable sí, por el sí. Galdino, no por el evento, pero por el Galdino sí. Pero ¿qué pasa? Ciclas tanto con los robos, los traseos y demás, que te las acabas viendo bastante veces, al menos por lo que he podido jugar, y no te duele mucho el tener que quitártelas o el poder conseguirlas cuando las quieres. Así que están bastante bien. Estas son las techs más usadas, las principales, pero bueno, a ver, luego hay algunas raras que te pueden llegar a salir, como hay gente que te puede sacar de repente una Marguerite o cosas así, en plan que dices, ok, que pueden llegar a sorprender un poco al rival, buscarse un poco en esos puntos y demás. Pero bueno, estas son las más genéricas y las más usadas. Como dije antes, si queréis ver alguna más, entrar más en profundidad, tenéis el enlace abajo de la guía de Metafi que han escrito estos dos. Y nada, con esto tenemos ya un poco cubierto todo lo que viene a ser nuestro deck, toda la parte de construcción, toda la parte de opciones que tenemos. Recordad que entre todas estas cartas hay que buscar eso, entre 6 y 8 opciones. Voy a enseñaros ahora la lista que hemos montado nosotros ahora para jugar a una partida, que es esta de aquí, que la tengo por aquí. Que básicamente, bueno, esperad que había puesto rápido para enseñar las techs, es esta de aquí, ahora sí. Que estábamos planteando a ver cuáles metíamos y cuáles no. Y hemos decidido probar la lista así con 3 puddings, un Love Love, 2 sables y 2 gravities. Que es lo que decía antes. Tenemos estos spots, en concreto ahora mismo llevamos 8 huecos de tech y los llenamos con 3 puddings, 2 gravities, 2 sables y un Love Love Bean. Podéis variar y meter 2 puddings y meter 2 Love Love porque queréis más consistencia defensiva. Podéis meter 4 puddings y quitar un gravity y jugarlo 4-1-2-1. Podéis meter otras opciones. Ahí ya es ir testeando, ir probando, ir viendo con qué os sentís más cómodos, el meta que os esperáis que os vais a tener delante y un poco ahí ir adaptando el deck y un poco vuestro juego. Dicho esto, ahora sí, vamos a entrar a analizar los matchups, los principales matchups, donde ya os voy a dejar a vosotros hablar a gusto, no me voy a meter tanto y a cortaros tanto. Y ya explicad vosotros lo que queráis explicaros. También entiendo que en la guía tenéis una sección con los matchups ya muchísimo más en detalle, turno por turno y demás, por lo que me fuisteis comentando. Que es eso, si alguien quiere luego, una vez que tenga ya toda la información de los matchups, quiere ampliarla más, que sepa que también lo tiene ahí. Claro, a ver, en la guía hemos hecho eso, en detalle, pues un poco un desglose turno por turno, cómo podemos nosotros responder a las mejores jugadas del rival en caso de tener nosotros pues nuestras jugadas óptimas o de tener pues una mano un poquito peor. De todas formas, pues nada, ahora comentaremos por encima los matchups más importantes, pues si es favorable, cómo se plantean un poco, qué cartas son buenas, qué cartas son malas y demás. Si te parece bien, Sergio, empezar por el Enigman, el famosísimo, el tier cero de este formato. Sí, a ver, al final es lo que más nos vamos a encontrar todos si vamos a jugar a un regional, ¿no? O sea que me parece perfecto. Pues, a ver, un poquito el plan de partida contra el Snakeman es jugar buggies de 10. O sea, así como resumen. Nosotros vamos a enfocar nuestra partida a jugar doble drop todos los turnos que podamos para llegar al buggy de 10. Idealmente queremos que nuestros buggies de 10 respondan al momento de bajarnos su primer Sanji o su primer kata de 8 incluso. Entonces, lo más probable es que nunca podamos dejar de jugar un doble drop. Sí, y de hecho es probable también que varios turnos no tengamos que pegar con ellos y demás. De todas formas, de hecho, este es un matchup un poco curioso porque se gana con el core. O sea, las cartas core son las que te hacen ganar el matchup. Las T son, o sea, son más malas y se basa en eso, en jugar los doble drops, jugar los buggy de 10 cuanto antes. Y bueno, la pudding es muy buena porque a la larga suele acabar stackeando mucha mano. Es lo que tiene robar dos cartas por turno.
Y luego, ya como último detalle del matchup, aunque está todo mucho más profundizado en la guía, es que se han popularizado dos estrategias por parte del UP contra Baggy, que son la de starvear y la de jugar agro. Pues si no juegan agro, nosotros intentaremos hacer power plays y meterle presión también al rival. O sea, con power plays me refiero a que, por ejemplo, intentaremos bajar el Croco Mihawk con el Mihawk, aunque sea una carta que aunque sea un combo que nos quite muchas cartas de mano. Y si nos juega Starvear, pues siempre que bajemos un Croco Mihawk intentaremos bajarlo con Alvida. Seremos mucho más cuidadosos girándoles el campo porque nos lo puede tradear mucho más fácil. En general, intentaremos ahorrar cartas de mano, porque el plan de partida del rival será que nos quedemos sin cartas de mano para no poder bajar los baggies de 10 con el efecto del líder o para poder tradearnos todo nuestro campo con facilidad. El caballo 2000 es ahí cuando brilla. Y bueno, ya por último, por mi parte, que no lo hemos dicho, pero es un matchup favorable para nosotros. Es también uno de los motivos por los que brilla Baggy en este meta, y es que le gana pues a lo que sería el mejor mazo del formato y a Velovetti, que es lo que le hace counter al mejor mazo del formato. Sí que es cierto que es muy dado dependiente, que bueno, ya lo hablaremos, pero en general Bug es un deck que brilla muchísimo más yendo primero que yendo segundo, pero que tiene herramientas para pelearlo yendo segundo. Es en torno a un 65, entre 60 y 70% para Buggy en caso de que vaya primero Buggy y un poco más cercano al 50% en caso de perder el dado. Eso ¿Queréis es. añadir algo más o...? No, podemos, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Podemos pasar bueno, no sé si Versus, ¿tú quieres añadir algo? A ver, por lo que he jugado contra Lupe es un poco lo que decís, es jugar tranquilo en general, ver tus piezas, buscar esos baggies de 10 que aquí sí que me parecen ultra importantes. Sobre todo si llegas a un turno en el que él te hace doble drop, respondes el doble drop con doble baggy y se acaba la partida. En plan... Sí Sí, que es molesto los Giants y Pudding ahí hay veces que te llega a salvar muchísimo porque quieras que no, el UP cuando llega el momento en el que empieza a robar de dos en dos, buscándose, colocándose el top, mandando cartas al bottom y empieza ahí una tras otra, tras otra, tras otra, que aparte se puede colocar las vidas con la mama y todo lo demás. Hacerle letal sí que se puede complicar, a menos a veces a mí me da esa impresión, excepto en partidas que consigo, por ejemplo, plantar 3-4 buys de 10 en mesa, que ahí ya da un poco igual, pero no suele ser lo más común del mundo. Y Pudding sí que me ha ayudado muchísimo en este matchup también. sí. Pues pasamos a hablar un poco del GP, del Luffy Uba. La otra cara de la moneda. Si este era favorable, el otro no. Al final, este mazo sufre mucho cuando nos plantan una mesa fuerte, que ataca fuerte y que ataca, aunque esté el Buggy promo. Y Luffy Uba es uno de esos mazos. Entonces, como su game plan se va a basar en Sanji Pudding, pues el nuestro va a ser basarse en quitarle la Sanji Pudding. Así en resumen. Igual que siempre, pues dado dependiente, hay que ir primero. Y jugar pues power plays como la del creo con Mihawk con Mihawk nos ayuda muchísimo. Al final tener dos 7000 que le peguen tanto a vidas como a una Sanji Pudding sin tener que invertir en ningún don es muy fuerte. Y como no escasearemos mucho de recursos al principio, porque nos va a pegar a vidas un montón, pues nos lo podemos permitir. Sí, o sea, básicamente el resumen del matchup es ese. Luego también intentaremos llegar a nuestros turnos de 10 dones con la mesa llena para poder jugar el baggy de 10 o incluso sables con un baggy de 10. Nuestro objetivo al final es que no tenga Sanji Puddings porque aparte de estar quitándole 7 miles del campo, le estamos quitando los efectos de la Sanji Pudding que son muy fuertes, el tema de mantenerse siempre alta de dones. Y luego que, por ejemplo, jugadas como el Luffy de Rush pierde mucha potencia si no tienes Sanji Puddings en campo, porque los ataques pasan a ser bastante más flojos. Entonces, al final sí, es quitarle las Sanji Puddings siempre que podamos y jugar en torno a quitarle las Sanji Puddings. Sí, además de que si no hay Sanji Pudding, ya el Gungum Giant empieza a dolerle bastante más porque el efecto de líder es 2-2. Si le quitamos una Sanji Pudding y hace otro Giant, ya es otro 2-2. Entonces ya le va a costar mucho más recuperarse. Entonces puede que llegue pues, los turnos finales y no tenga amenaza de letal porque no tiene dones directamente.
Entonces eso también se puede llegar a ver según se dé la partida, porque al final, como todo, pues conforme se va desarrollando, pues se puede dar de una forma u otra, pero podemos plantearla a matarlo a él antes, o sea, jugar nosotros agresivos. Al final no deja de tener 4 vidas, aunque defienda de 6.000 y tenga el Gungum Giant, pero bueno, como por 5 dones podemos bajar 2 7000, puede llegar a plantearse. A ver, también la pudding en 4 es algo muy disruptivo aquí. Me ha llegado a dar Sí, más que una partida. Porque no deja de ser un deck que se basa en una carta, el GP, por lo que más o menos claro, ha ido evolucionando. Si ves Sanji Pudding es un monstruo, si no hay ni una sola Sanji Pudding es un gatito. claro. Entonces, si vemos que, por ejemplo, va primero, en uno busca, en 3 busca, busca, y te hace, yo que sé, en uno barco, en 3 buscador, buscador, y vemos que ya se ha pillado chancla, tal, ahí meterle una pudding me ha dado muchísimas partidas, porque si en 5 no te puede bajar Sanji Pudding y te baja, por ejemplo, el Zoroyuro, para buscar otra vez la Sanji Pudding y tal, tú a partir de ahí ya estás muy bien. Sí, sí, en 5, o sea, se consigue, la pudding te permite eso, que en 5 dones no juegue una Sanji Pudding. Y eso, pues, al final te da un turno gratis, básicamente. Es un turno menos de amenaza, un turno menos que hace el efecto del líder, y tampoco es que estés desperdiciando un turno muy fuerte. El de 4 dones, pues no deja de ser un solo bicho. Sí que es cierto que, hombre, siempre es mejor tener un Mihawk, por ejemplo, en campo, pero la disrupción que puede generar una pudding contra ese mazo nos puede dar muchas partidas. Eso es. Pues si te parece, pasamos a hablar ahora de la Velobetti. Sí. Me parece muy bien. Este es un matchup que de primeras parece que es muy gratis, que se basa en bajar el zapato y ya embocando la partida, pero nada más alejado de la realidad se nos puede liar bastante. Los jugadores buenos de Velovetti tienen muchas formas de poder agredirnos sin tener que, o sea, sin tener que jugar en torno a la promo. Cada vez está metiendo más cartas, como puede ser el Rise Max. Bueno, los Kumas ya los llevaban, pero juegan a campo Rise Max, las Velovetti buscadoras, los Kumas que matan 2000, las Koalas de Counter 2000. Son costes que con los que nos va poblando la mesa los primeros turnos y luego los complementa con los otros que son sus personajes más fuertes o más grandes, que son el Ivankov de 5, el que te baja otro revolucionario, y la Koala de 6. Eso pues lo complementa para bajar 2 personajes por turno y al final no dejan de ser muchos, o sea, ataques muy fuertes que no podemos parar o que no deberíamos parar con mucha frecuencia. Sí, bueno, al final nuestro plan de partida será ir pegando la vidas porque sabemos que sus triggers la mayoría no nos molestan si tenemos un bug y zapato. Y nada, jugar nuestros dobles drops, metiéndole presión, limpiándole el campo siempre que lo tenga girado, antes que meterle presión, pero siempre dejándonos la puerta abierta a acabar la partida nosotros, porque bueno, al final es un mazo que también juega 2 cartas por turno, o incluso 3, y puede darle la vuelta a la partida fácilmente. Además de que, o sea, a pesar de lo que he dicho antes, de que juega muchos costes 2 y 5 y su partida se va a centrar en eso, no podemos dejar de vernos la promo porque que no nos esté jugando los costes 4 no significa que no los tenga. Entonces, si en algún punto nos mete un Karasu para bajar poder al líder y meter más presión, pues queremos que ese Karasu no pegue. Entonces, sigue siendo muy buena carta, además de que baja mi Hawk, que nos ayuda muchísimo en la defensa, ya que en las etapas más tardías de la partida nos van a faltar recursos. Luego cartas como el Gravity Blade nos dan partidas enteras. Al final quitarle sus 2 amenazas fuertes que pueda tener y atacar a las pequeñitas que haya girado o sea, es muy muy fuerte. El Love también es bueno. El Boogie de 10 no tanto. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más. O sea, es un matchup favorable, igualmente, pero no es tan fácil de jugar como parece, en mi opinión. A ver, yo lo que he notado muchísimo es eso, lo que decíais. Una Betty no tan experimentada, que no salga de las vías comunes que suelen jugar, de por 4 te bajo Ivankov, que te bajo Karasu y tal, es free. Eso es completamente free. Pero una vez que te pillan el punto y te empiezan a jugar coste uno, coste 2, coste 5, coste 6, te pueden hacer bastante, bastante daño.
hay que saber tal. Luego también me he dado cuenta que muchas veces, sobre todo luego en late, calcular el lethal por esos carasus de trigger y demás también se te puede llegar a complicar. Sí, Y a ver, es una carta que puede pasar, siempre hay que jugar en torno, por lo que no es, o sea, no es bueno comitear a matarlo un turno porque por el hecho de que le pueda salir eso. Entonces siempre es un poco con pies de plomo, ir atacando, tanteando un poquito, ver qué sale y si vemos que no salen los carasos y que nos lo podemos matar, pues ya está. sí, aparte, otra cosa que me parece importante destacar es que la gran mayoría de triggers que tiene ahora, a diferencia de lo que llevaba antes, no salen los primeros turnos. Necesitan que las vidas vayan bajando para poder aparecer. O sea, esos nuevos triggers amarillos no salen al principio de la partida. Entonces, ser capaz de meterle un poco de presión early game a Velovetti ahora mismo en early me parece bastante relevante. Antes era prácticamente siempre querer starvearla, porque como te salieran uno o dos triggers rápido, estabas fuera. Pero ahora esos triggers apenas existen. Hay alguno suelto, pero muy muy poca cosa. En porcentaje es muy poco probable que te salga de primera o segunda vida. Y claro, si de ahí ya consigues, por ejemplo, quitarle al principio un Karasu de vidas, cualquiera de estos, ya tienes bastante avanzado, bastante hecho. Y ahora mismo es un deck que aparte tiene la capacidad de picarse vidas él mismo con la koala y demás. Entonces tampoco lo puedes dejar a, vale, te starbeo y ya está, porque se puede él mismo conseguir los recursos. Hay que cambiar un Sí, poco el además, planteamiento de antes, pero sí me sigue pareciendo un matchup bastante favorable si lo sabes pilotar bien. sí, además de eso, no podemos starvearle tampoco porque le estaríamos dando mucho valor a esas cartas que se quitan vidas, como puede ser el Sabo 2000, que se está llevando sobre todo por Baggy, la Koala que acabas de decir, Zeus que también lo juegan, entonces hay que atacarle a vida siempre. Lo más fuerte que nos va a atacar de su campo va a ser el Kuma de 2000 y no, o sea, ahí se acaba tradeando a la vuelta siempre. Bueno, no sé si lo hemos dicho, pero queremos ir primeros. O sea, es mucho más fácil lidiar con el turno de Ivankov de 4 Karasu, en caso de que nos hagan ese turno, que ya hemos dicho que no es lo ideal, pero bueno, es mucho más fácil lidiar con eso que con su turno de 5 de Ivankov de 5 con cualquier Sí, drop de 2 o, por ejemplo, el Sabo Counter 2000. sí, va a ser recurrente esto de querer ir primeros. Y a ver, el deck quitando en excepciones muy puntuales, quieres Sí, ir primero. O sea, creo que hay muy pocos matchups donde quieres ir segundo. Creo que está Nami y poco más. O sea, Kobe, por ejemplo, quieres ir sí, segundo. Kobe, Nami. A Teach, mí me gusta ir segundo contra Teach, pero bueno, tenemos ahí opiniones enfrentadas. sí, o sea, es da un poco igual. De todas formas, eso. Lo que pasa es que en este macho sí que me parece importante recalcarlo, porque Belovetti normalmente suele querer ir segunda. En este caso es distinto porque su mejor turno es el de 5 dones con el Ivankov y va a querer hacerlo cuanto antes. Entonces no solo estamos nosotros teniendo nuestra curva buena, sino que le estamos quitando la suya en el matchup. Mm. Eso es. Pues si no hay mucho más que decir de Belovetti, podemos pasar al Mirror, por ejemplo. Bien. Es un matchup que a ti se te da bien, ¿no, Sergio? A ver, bueno, a ver, lo hemos jugado mucho. Es que al final hemos jugado muchas partidas entre nosotros también Claro. Se juega mucho entre y nosotros y si los dos jugamos lo mismo, pues el Mirror, por lo que sea, lo hemos jugado mucho. eso es. Nada, el Mirror lo plantearemos a intentar hacer las jugadas más potentes que podamos en cada momento a campo. Intentaremos presionar siempre al rival todos los turnos. Y al final intentaremos ahogarle. O sea, para mí un poquito la clave del matchup está en que los dos vamos a querer hacer croc con Mihawk. Entonces, yo tengo que conseguir que tus Mihawks no puedan pegar, porque si pegas con ellos, te mueres a la vuelta, ¿no? Entonces, cuando yo he llegado a ese spot, yo ya sé que lo más probable es que haya ganado la partida, porque te estoy anulando la mitad de presión que me puedes meter todos los turnos. Y yo con mis Mihawks sí que puedo seguir pegando y seguir quitándote cartas de mano o quitándote vidas. Y además otra cosa que, de hecho, justo lo acabamos de hablar en el otro matchup, frente a lo que pueda pensar la gran mayoría de gente, no es para nada dado dependiente el mirror, es igual de peleable yendo primero que segundo. De hecho, las estadísticas más recientes del arranque será 52-48. O sea, es una tontería, es mucho más dependiente de la habilidad, de cómo plantees bien la partida, cuando ataques a vidas y frente a cuando ataques a campo, cómo desarrolles un poco tus turnos, qué piezas buscas, cuándo saber si dar counter por jugar en torno a pudding.
y demás. Pero sí, el planteamiento es al final pues pegar a vidas por lo principal, salvo que no tenga muchos recursos y pues pasaremos un poquito más a tradear campo. Es un matchup en el que pues existe Croco Mihawk, por lo que herramientas de removal no son muy fuertes. Y de eso, nuestro planteamiento se va a centrar en esas dos cartas, el Croco Mihawk y el Mihawk, que son dos cartas que pegan de 7000, además de pues defender tanto de removal uno como de ataques o sea, como de ataques el otro. A ver, el mirror creo que es de los mirrors más como... Aparte de que lo veo bastante entretenido, es un poco bastante más complejo. Hay otros que son muchísimo más... ¿cómo decirlo? Que influye casi más, que suele pasar en los mirrors, que influye muchísima más cantidad de suerte que el nivel de habilidad de jugador, que no deja de ser importante, siempre lo va a ser. Pero a jugadores de niveles parejos no se marca tanto en los mirrors como el factor suerte. Y en Buggy, quizás por todo lo que ves, por todo lo que puedes llegar a mover y demás, lo veo uno de los mirrors a nivel de dificultad y a nivel de disfrute más altos que he podido experimentar en un buen tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el mirror es un skill matchup total. Se diferencia mucho si sabes jugarlo que si no y es... A ver, claro, si tú te ves cero creo con viejos y el otro te encadena 3 seguidos, pues son cosas que pasan, pero no es no te va a pasar una de 100 partidas. Sí, pero bueno, a ver, eso que Claro, también te digo, cualquier matchup. En plan, Claro, si me veo de repente mano inicial mala, hago mulligan y me salen los dos gravities, los dos sables y un buggy de 10, pues es como, vale, claro. he perdido, vale, bien, pero eso contra cualquier sí, cosa. totalmente. Pues si no tenemos nada más que añadir, ¿qué os parece si comentamos un poquito el matchup de Teach? Sí, que empiece otro porque yo hacia ese mazo no tengo muy buenas palabras. Vale, a ver, el matchup de Teach es un matchup bastante especial porque, bueno, no hay on plays, entonces nuestras cartas son vainillas, lo que incluye al buggy de 10. Y pues nada, es un matchup en el que hay que tener en cuenta que podemos bajar el buggy de 10 normalmente en 5 dones, siempre vigilando que nos haya quitado los on plays, por supuesto, porque si no, habremos perdido 2 cartas de mano y todo el turno en hacer absolutamente nada. Eh, por lo demás, pues nada, es un matchup en el que intentaremos jugarle agresivo a vidas. Teach tiende a comerse todos los ataques, incluso los ataques de 5000 de poder, y nosotros vamos a jugar con eso a nuestro favor. Vamos a intentar poblarle la mayor cantidad de campo posible y la clave del matchup está en hacer que llegue a jugar los Teach de 10 a campo vacío, es decir, que sea la única amenaza que está plantando en su turno de 10 dones, porque cuando llegamos a esa situación es muy fácil para nosotros jugar, o sea, le hacemos ataques flojitos a vidas y si nos gira el Teach, le pegamos un castañazo al Teach intentando que se vaya, entonces entramos en un ciclo en el que Teach que nos baje, Teach que le quitamos. Y para lograr eso, pues una de las mejores cartas que tenemos es el Gravity. O sea, si va a llegar el turno de 10 dones del Teach, sabemos que nos va a hacer un Teach de 10, nosotros podemos pegarle a lo que tenga girado y hacerle gravity a lo que tenga enderezado o a lo que no hayamos conseguido quitarle para conseguir que haga teach de 10, pues eso, a campo vacío. Sí, además eso. Si conseguimos el Teach de 10 a campo vacío, lo que ha dicho Sergio, de hacerle ataques flojitos, en caso de que gire el Teach, pues todos los dones y castañazo. Al final es un mazo que tira él mismo de por sí mucha mano. Entonces hacerle ataques le va a hacer que baje todavía más esa mano, entonces no puede estar todo el rato dando cartas. Entonces le hacemos los ataques flojitos y si van entrando o va dando counter y no gira el Teach, pues jugamos un Mihawk, jugamos un blocker o jugamos algo que nos permita ser defensivo. Porque él no puede, si no tiene campo, no puede, aunque juegue un Teach nuevo, no puede estar pegando con los otros, que son blockers y es defensa para él. Entonces si nosotros tenemos 4 ataques y él tiene 2 blockers y una vida, y si 2 blockers y una vida y pues tiene algo de counter, pues puede ir parando. Pero claro, no puede estar atacándonos con el Teach de 10, aunque permanezca en campo, porque se muere. Luego Sí, lo que iba a decir, eso, que el Buggy Zapato es muy bueno en caso de que empiece a acumularnos Vargas, porque es muchísima presión la que nos quita de encima. Aunque va a querer jugar el Teach de 10 para anularlo, o incluso el evento que anula efectos, para que tenga 2 o 3 burgueses que peguen. Pero a pesar de eso, bueno, no deja de ser buena opción jugarlo. y puedes llegar incluso hasta quedar dos.
Sí, no, si stackeas 2 ya burgués se queda, o sea, no existe. Otra cosa que también me he dado cuenta, no sé vosotros cómo lo veis, es que he visto mucho que los Teach ahora están variando entre dos opciones, que es la que más podemos decir clásica, de curva par, mira mi burgués, mira mi otro burgués, mira mi otro burgués, mira mi Sakazuki, o sea, mi Sakazuki sí, mira mi Teach de 10, mira mi Teach de 10, mira mi Teach de 10, que es un poco la jugada de Teach clásica. Pero ahora desde que está el ST también me he dado cuenta, sobre todo muchas veces cuando los mandas impar, que te juegan mucho más a querer ir hardcore removal con los tempes, el nuevo Teach de 7, Van Augurs, etcétera, etcétera. Y si no estás como un poco preparado para esa variación de ruta, te puede llegar a pillar sorprendido. A mí la primera vez que me lo jugaron, la verdad es que me lo hicieron pasar mal. Y es algo que hay que también tener en cuenta. Es cierto que creo que mi Hawkeye brilla muchísimo, pero no deja de ser algo que hay que tener en cuenta. Tienes toda la razón. Al final, si van ellos primero, pues les permite hacer el Kuzan en 5, les permite, pues eso, si rompiendo el Kuzan con Van Augur y más herramientas de control no le dan las cuentas para quitarnos nuestro turno, pues se ponen a jugar burgueses igual, y si le dan las cuentas, al final el evento es el Black Hole, anula el efecto del Crocomihawk, que entonces puede matarlo. Y luego también ha habido veces que me han quitado buggies de 10 en curva. Por eso, con el Kuzan rompe el Van Augur, que si Tempest Kick, que si Shigan, y tiene pues varias herramientas que nos permiten hacer eso. Entonces, si vemos que nos está jugando así, una buena forma de contrarrestarlo es intentar jugar 2 Crocomihawks seguidos. Al final el evento suelen llevar 2 copias y es un poquito high roll que tengan en 5 el Kuzan, luego el caballo o la patada para bajar más de coste, el Van Augur en tras y encima el evento. O sea, es un combo bastante grande. Entonces, si un Crocomihawk queda en campo, podemos jugar un segundo, y si ya hay 2 Crocomihawks en campo, ya no puede plantear la partida a jugar a control nunca, porque por mucho evento que tenga, si anula el efecto de un Crocomihawk, el otro lo salva. Sí, a ver, con mucha inversión podría llegar a limpiar 2 veces el mismo Crocomihawk, pero no los dos. Sí, exactamente. Entonces, en ese sentido, como que, vale, estás relativamente bien. Pero sí que es lo que quería decir, que si no te lo esperas y tal, te puede llegar a sorprender bastante el cambio que pueden pillar en impar, que sí que puede Sí, llegar a pillar a más de uno desprevenido. sí, totalmente. Y no sé si hay algo más que decir de Teach o algún matchup más que queráis comentar, así ya está un poco... Bueno, quizás Green Gel o Pluffy barra Nika, que son bastante similares. A ver, Green Yellow es que no hay tanto un game plan fuerte el que seguir, es que cada partida es un mundo, como tiene tantas opciones ese mazo. Pero bueno, en general es, por comentarlo un poco por encima, es meter una buena pudding cuando tenga 8 o 9 cartas, aunque sean 7 dones. Jugar creo con Mihawk porque son 7000 que pegan y los buggies de 10 tienen mucho valor, y siempre puedes meter un buggy de 10 aunque se vaya a vidas porque tiene un capone, a un Kid o a un Lau que sigue quitándolo de campo, y es muchísima presión la que nos quita, además de estar jugando un 12.000. Si el Katakuri de 8 era bueno, pues imagínate esto. Claro, y lo más importante yo creo de ese matchup es pegar con los 3 dones en el turno de 3, porque si nos dejamos cualquier don resteado en el campo, nos puede hacer un turno de boni de 5 y nos quita la posibilidad de hacer doble drop el turno siguiente, y con eso pues lo más probable es que se nos vaya la partida. Sí, y siempre tener cuidado, joder, para contar que aguanta. Y luego otro que sí que me parece importante, y luego me gustaría incluirlos un poco en el mismo punto, porque son muy parecidos como se enfoca del lado de Buggy, es el del Luffy o el Nick. Que al final son 2 mazos pues lilas con Gungum y que defienden muy bien, y que se basan en rampear y jugar agresivo fuerte. Entonces, van a intentar controlar el campo o partirnos la cabeza antes de que juguemos el buggy. O ponernos en una situación en la que si jugamos el buggy de 10, nos morimos. Entonces, en esos 2 matchups también saca muchísimo valor el Mihawk de 7, o sea, de 7000, porque nos protege de los ataques. Y no querremos casi nunca girar nosotros nuestro campo para que no nos lo trade. Eso sí que son dados dependientes, sobre todo el Luffy monolila. O sea, es pues 50-50 si ganamos el dado y 80-20 si perdemos. Sí, pero todos Entonces, los matchups de ¿no? Pluffy son así. Sí, la verdad es que sí. Si va primero es el de que está roto, si va segundo, ok.
Sí, y el Nika también es parecido, no es tan bestia, pero también es muy conveniente, pues hombre, es conveniente ganar el dado, no es una habilidad que se pueda entrenar, pero Ojalá. pero si queréis pedir que si queréis pedir un dado ganado que sea contra eso. Y nada, no sé si hay algún matchup más que queréis comentar así rápido o con esto ya va más o menos... Yo creo que esto es lo que más se ve ahora. Sí. Hemos cubierto ya lo principal. Igual de un regional de 10 rondas hemos cubierto 8 con estos matchups. Puede que haya uno o dos que te salga alguna cosa, pero Y que te puede salir un Zoro random, una Yamato, cosas así sí, de sí, Roguelikes que te aparezcan y tal, pero los principales ya están. Y eso, claro. lo que dije antes. Si queréis más información de turno a turno, de todo mucho más masticado, comido, que si el rival te hace esto, Turcón querer responder, etcétera, etcétera, lo tenéis, como he dicho abajo, el link al Metafi que han escrito estos dos. Y nada, poco más. Ahora vamos a jugar una partida donde me van a hacer un poco de coaching, vamos a estar viendo y vamos a estar probando un poco a ver cómo se desarrolla y cómo podemos trasladar todo esto a una partida real. Y ya luego ya cerramos el vídeo y acabamos todo. Así que nada, voy a buscar una partida en Ranked para que sea algo más o menos serio. Para que os hagáis una idea, estoy más o menos en los 2000 de Elo de Bounty, que no es top tier, pero ya no debería haber al menos gente jugando borracha. Debería haber un poquito más o menos de estabilidad ahí. Así que nada, voy a buscar una ranked que no sé cuánto, no debería tardar demasiado. Y en cuanto encuentre una, volvemos y le damos a la partida. Vale, pues ya estamos aquí en ranked. Nos ha tocado un Nika. A ver, por lo que entiendo, matchup no es extraño, es de los matchups normales. Vamos a ir primero siempre, ¿no? Así es. Efectivamente. Vale. Hay Croco Mihawk, hay promo de zapato, pero no hay mucha continuación, no hay jugada en uno. A ver, en este matchup la cosa es que sí o sí vas a querer salir de zapatos y vas primero, pero sin Mihawk es muy flojo y no hay buscador tampoco. Ya lo greedy que queramos ser. Yo buscaría una mano con el buggy zapato y un buscador, por lo menos. O Mihawk y O- un buscador. Sí, estoy de acuerdo. bueno, va a estar Bueno. interesante porque la mano es muy mala. Ahora peor. Es que no tenemos ni para hacer doble drop. Va a entrar siempre, vale, bueno, mejor. Sí. Pero Yuro buscador. Sonji de 7, pero no lo puede jugar nunca el siguiente turno. Estamos Gucci, doble drop, Croco Mihawk Alvida. Claro, A lo ver, que este pasa es que aquí me turno. va a meter el cerveza siempre, ¿no? Sí, siempre su turno, o sea, su turno ideal va a ser eso. A ver, Entonces, aquí pego de 5. O sí, sea, lo que quieres hacer es bajar Crocomihawk con Mihawk. Entonces te lo tienes que robar del Crocomihawk y si no, pues Alvida. tocará bajar al vida. ¿Aquí me traseo una Alvida o me traseo uno de los eventos? O un buggy el, de gra- 10. el Gravity es muy malo aquí. Sí. A ver, El- tuve 3 Zoro Yuros de esos, pero es que como con el don del líder le da coste, no se va ni el Brook que tengo que tirar, ni el Luffy de Rush, ni el Luffy cerveza. Entonces, Eso es, y el sable es lo que queremos para el turno de 9 dones. Bueno, ahí Vale. está la promo. yo no lo descartaría todavía No, porque la promo Sí, no, pero me refiero a uno de los buggies de 4, sí que me lo puedo quitar, ¿no? el Gravity 4 sí. sí. Meto Alvida. Vale, aquí está mi Hawk para el turno siguiente. Dos sables es too much, ¿no? Con uno Dos apañamos. es demasiado. Y Y la luego, otra, la promo ya no entra, ¿no? En plan, ya voy a hacerlo con esto. ¿qué promo? O sea, O el sea, bug de la promo, zapato. perdón, el buggy de 4. Ya me El lío. buggy de 4. Sí, o sea, no entra la cosa si quitarte el. Aquí la duda es si quitar el buggy de 10. Porque sí que es cierto que vas a querer los dos. Pero igual es pronto y tienes como muchos más turnos para vértelo. Pero bueno, tampoco es que este es muy, muy falto de counter. A ver, yo quitaría el buggy de 10 porque si ahora te entra un Crocomihawk y te hace una play que no es un coste 3 o un coste 4, es Claro. posible que jugar el Crocomihawk con el Mm. Mihawk siga siendo una opción. Quito uno de estos. Sí, cualquier cosa que no sea un coste 3 realmente, porque con el don del líder el Zoro se pega. Claro, eso es.
Entonces es la cosa de guardarse el zapato es por poder hacer el doble drop. Pero siempre será mejor creo con Mihawk, salvo eso, que ahora meta 2 Zoros de 3 o algo así. Claro, el turno Lo siguiente, bueno por es que ejemplo, buscaríamos, ¿no? sí. Esta entra. A ver, si te está pegando de 6 ahora, lo más probable es que te haga cerveza y te pegue ahora de 7 o de 8. Entonces, haber parado la de 6. Y Es que pero no parar viene. la de 6 me suponía perder estos dos. Sí, No hay sí, dos. no. Sí, en este caso no hay 2K, entonces no, pero Mira, ahí está. Vale, aquí vosotros buscaríais para convertir esto en 2K, supongo. ¿Qué es lo que A quieres ver, buscar aquí? el evento seguro, o sea, casi seguro porque te lo quieres quitar de encima, pero no pero empezar con él. no. Abro de Croco Siempre, Mihawk. claro, siempre vamos a intentar hacer primero las plays que nos roban cartas aleatorias y luego ya complementamos con las búsquedas lo que nos haga falta. Vale, Pegando porque igual no es mala quitarse ese Zoro Yuro, que es un 6. O sea, aquí lo que vamos a pegar va a ser siempre al Zoro porque defiende de 6 y nos va a pegar todos los pego de turnos. 6. Pero empezaría pegando de 7 con el Croco Mihawk y a partir de si se va Pones pues ya el Croco Mihawk aquí. ver. Es que, claro, a ver, también te digo, te va a caer un Sanji casi fijo, entonces. Bueno, ya sí, sabes que tiene el Sanji, entonces se te va a girar la Alvida o Mihawk en su defecto. Entonces haz primero el turno de Croco Mihawk y a ver qué. De todos modos, aquí pegas de 6 al Zoro, ¿no? O sea, De si te sobra. 6 aquí pego. Y Es luego que busco una vez y ya está. el Oh, Mihawk todavía puede pegar a su líder, ¿sabes? Si se va del primer ataque de 6. Ya, pero no, pero el Croco Mihawk sí, o sea, como mucho solo pega al Zoro. Lo digo porque tiene el buscador y si con el Croco Mihawk entra. O sea, puedes hacer el Croco Mihawk con el Bug y con el Mihawk. Filtras mucho, todavía tienes ya dos buscadores, entonces puedes llegar a descartar el que es el evento, que es un briqueo, y pegar de 7 con el líder, al Zoro. Entonces te sobran los dotones porque ya puedes mantener los otros dos buscadores que tienen counter para el siguiente turno si te faltan piezas. Pues sí, pues a mí me parece buena idea también empezar con el Croco Mihawk. No, o sea, jugando el Croco Mihawk. ok. Eso es. Traseo. Zapato. El zapato ya no existe. Ya no va a entrar. Ok, traseo esto, meto esto. Un evento buscador aquí me sobra. Claro. Buggy de 4. Sí. Me traseo. Yo creo que me sería el evento. Es que estamos en las mismas. Tienes los dos galdinos en caso de querer buscar 2K. ¿Cuántos galdinos le quedan? Porque si todavía le quedan galdinos, yo me quitaría un galdino. Más que nada porque el evento puede encontrarte un galdino, entonces a malas puedes estar cogiendo counter. Como lo más probable es que lo hagas este turno. Ya, pero la cosa es que igual conviene pegarte 7 con el líder al Zoro. Pero bueno, lo normal es que se vaya, entonces. Sí, puedes dar un galdino. Vale, ahora ya creo que no hace tanta falta el buscar. Traseo Bien, esto. 2K, sí. Vale, la cosa aquí es. ¿Pegáis de 6 y luego de 8 o 7-7? A ver, es mejor siempre 6 y 8 porque queremos que se vaya y es más cartas en caso de que quiera protegerlo. Pero es que no queremos girar el Croco Mihawk. Claro, eso es. Además tampoco tengo mucho counter. Entonces pegaría primero de 7 por el hecho de que se pueda ir. Y turno siguiente ya es drop de 4 con buggy de 10. En el cerveza. De hecho, incluso aquí ahora sabiendo que tiene Sanji pues, y tenemos el Loblo en mano, se puede pasar turno y empezar a remar a partir del siguiente. Van a ser 4 ataques con mucha cara, no debería morir. No deberíamos morir nunca. Vale. Galdino. Vale. Sí. O bueno, Alvida. Bueno, Olvida, sí. Galdino. Galdino o Alvida.
A mí me gusta más darle al vida en esta posición. Pero es que la vuelta, sí, o sea, el Mihawk que se puede que se vaya. Vale, pero tienes el Counter 2000. Sí, pero el counter Ya. 2000 a lo mejor tienes que gastarlo, ¿sabes? Claro. Ya, o sea, eso es lo primero que tenemos que calcular. La realidad va a ser es que como muchos eran todos 7, se puede quedar el Mihawk perfectamente. Y luego lo normal es que tengamos que dar los 2000, o sea, tampoco hay que calentarse mucho la cabeza. Sí, es verdad, te va a pegar otros 7 y luego 9. Otros 7 y 9 o 8 y 7. O sea, Sí, aquí protegemos siempre. Aparte, así luego le sacamos más valor al Love a la vuelta. claro. Además de que está pegando un 7 y no un 5, que son las vidas. Entonces aquí Sí. das el Galdino. Aquí tiro Puedes dar Galdino. el Galdino, sí. Aparte, si gasta todos los dones en pegarte, tampoco se deja dones abiertos para la chancla. Es una opción defensiva menos para su campo. Claro. Alvida. Sí, aquí darle la vida. Sí, es lo que, o sea, es lo que he dicho antes. Al final lo más normal es que acabes dando los dos. Este lo paro. Y luego. Bueno, claro, me pegaría de 9 y aquí me es un problema. A ver, si este lo paras, el Mihawk se va, pero tampoco estás tan mal porque puedes hacer Moji y Boogie. Lo que pasa es que te quedas sin dones para el Loblo, te quedas sin poder hacer sables, entonces son menos opciones. ¿Es arriesgado comérselo porque te va a pegar de 8 a vidas? Pues puede ser. Lo que pasa es que en ese caso puedes pararlo, si te pega de 8. No, Si te pega de... es que la cosa es que si me pega ahora de 6 me lo como, me pega un 9 y entra un brick, me lo tengo que comer, me quedo en 0 y ahí estoy muy expuesto, ¿no? Sí, Sí. yo creo que este te lo tienes que parar siempre. O sea, no te puedes quedar a 0 vidas en este spot. Ahí tengo que dejar ir. Se tiene que ir, si no pasa nada. Nosotros tenemos nuestro próximo turno igual. Y aquí sí que pegamos a tradear campo, ¿no? Sí, sí, aquí 100%. Sí, pegamos primero. Con Mihawks. ¿A qué le pegáis? ¿Al Zoro o al Luffy Cerveza? Al Zoro. Sí, al Zoro 100%. O sea, queremos quitar la mayor cantidad de ataques posibles. Pegamos a lo que más presión mete, que es el Zoro. Todavía le vamos a plantar un bloque y le vamos a quitar el Luffy cerveza, o sea que deberíamos estar bien. Vale, bien. Y ahora ya puedes pegarle al Luffy Cerveza. Yo le pegaría... Bueno, sí, Eso es lo mismo y es más probable que defienda el Luffy Cerveza. Sí. Igual por eso mismo pegarle al Sanji, pero bueno, da... A ver, si le pegas al Sanji ya le estás diciendo básicamente que vas a tirarle un baggy de 10 al Cerveza. Sí, da un poco igual. En esta situación da bastante igual. Evidentemente se lo va a parar. Si tiene counter y no son todo briqueos. Estaría guapo, ¿eh? Ojalá. El tema es que otro Sanji te mueres, ¿no? Pero No. No, Bueno, sí. Según vidas. sí. bueno, hay que correr el riesgo porque no tenemos una jugada mejor. Aquí me tiro el sables, ¿no? Sí, el Sables ahora ya entra mal. O sea, el Sables era o este turno o nada. Y el Love luego te puede sacar muchísimo valor. A Usohachi no mueres. No, solamente mueres a otro Luffy. O sea, a otro Sanji. Bueno, y muero dependiendo de... Y de vidas. dependiendo de vidas y robos, al Luffy secreto debe también. Vale, esto te da más posibilidades de sobrevivir. O sea, aunque se encuentra ahora el Sanji, tiene un 2 menos para pegar. Vale, 2. Vale, Vale. estamos relativamente... Estamos. Dejémoslo ahí. Sí. Este está bien aquí. Vale, esto es como lo mejor que podía hacer, ¿no? Countereamos, ¿no? Sí, le damos la Sí, carta. esta sí. Blocker. Porque solo puedes parar de 1000, entonces. Y el siguiente, aunque me pegue, tengo blocker y ya está. Full chill. Eso es. Que pegará de 8 o de 7 por chancla.
bloqueamos. Sí, aquí bloqueas. Sí. Robo. Una pudding. ¿Qué sabes? Sabes que tiene un 2000 Y un Giant. y un Giant. Claro, pero también sé que no hay Sanjis ni demás, porque me lo hubiera tirado ahora. Tirarle la pudding puede dárselos. Claro, no, aquí la Pudding tiene 5 cartas en mano todavía. Tienes tú el buggy de 10. Claro, o sea, puedes empezar... Tienes el Love. Vale, vamos a querer limpiar el Sanji seguro. Y tengo un blocker, o sea, probablemente 4-2 para dejarme... O sea, meter blocker, dejarme 2 para el Love Love y esto en mano y tengo 4 dones para pegar, ¿no? El Sí. problema es que te estás quitando el counter de mano. Yo creo que me dejaría la mano tal cual esta ronda si consigues quitar el Sanji. Porque con el Love Love vas a defender siempre. Sí, pero me refiero a invertir los 4 dones del blocker sabiendo que no tiene Sanji en pegar, si luego por lo que sea, pon que la mano está hasta arriba de defensa y lo consigue aguantar y no planto el blocker, estoy jodido. A ver, yo creo que con un don es matemáticamente imposible que salve el Sanji teniendo un 12.000, 2.7000. A ver, aquí siempre empiezas pegando de 12 a 7, ¿no? Sí, o Es incluso que 13. aún no he Y hecho que no lo te lo mismo. pare gratis. Y que no te lo pare gratis de chancla. Ok. Bueno, de chancla 2K. Ahora es chancla y 2 cartas si lo quiere parar. Hay que contar si te mueres al Luffy secreto de B. Son 4 ataques. Sí. Aquí luego también está la opción de, si vemos que no hay opción, tirarnos con pudding, pero creo que no. Ahora ya. Claro, la cosa está en que aquí si me mete un Rusher y no meto el blocker, estoy jodido. No, con el Love Love sobrevives. Con el Love Love y el counter en mano sobrevives. Si te meto cualquier Rasher. Lo único que hay que contar El de es que B, no te mueras al al secreto, digo. secreto, sí. El secreto de B. Que es, a ver, le sobran 5 dones. Y, o sea, con 5 dones. A ver, dos se bonos va a 10. Me mete 6. Tiene que hacer el 2-2 de activos. es 7. Serán 7, 8, 9, 9. Y supongo que pegará primero asignando dones aquí. Hostia, es que tiene O sea, muy jodido lo de repartir los dones, claro. No, o sea, si te hace 8, 8, 8, 8, te puede llegar a matar si no te ves nada de counter en vidas. Nada, aquí Nada de es presionar con el campo Mide, dejándome 2 abiertos y ya está. Sí, yo creo que sí. Porque solo necesitas 1000 de counter en vidas para el asegurado. para parar. ¿Y cómo pegamos? 7, 7, 7, 7 y nos quedan 3 dones, con lo cual podemos pegar 7, 7, 8, 9. Sí. Empiezo pegando con los 7 naturales. Y así no damos info de nada de nuestro turno. Aunque no vaya a ser nada. Claro, o sea, necesitas 1000 de counter entre tus 2 vidas o tu top deck. O sea, realmente deberías estar Bueno, y bastante también bien. robamos una del Love Love. Claro, por eso. Es un caso de que reparta pegando todo 8, que no sería lo normal. Lo normal es que pegue 7, 7. O sea, 7, 8, 9, 9. 7. Entonces para 7, para 8 y ya está. Y aquí te da la chancla teniendo un 2000. O sea, realmente está buscando algo con lo que acabarte a la vuelta. Sí, está acabando. También te digo, acaba de perder un don ahora para el turno que viene. Claro, ahora no te mueres nunca. Ahora no hay forma de que te mueras. Aquí pegamos otros 7. No, 8. Y 8. Y luego un 9. Y ya estaría. Aquí me va a dar el 2000. O si no tiene nada, va a tragar buscando. A ver, aquí sabe que morir no se muere nunca. Ahí está, sigue buscando. Pero bueno, tampoco se puede quedar a 0 vidas, que tú tienes un campo... No, el turno siguiente sabe que ha perdido. O sea, me refiero, está buscando ya el all-in. Hombre, en este punto sí, pero porque he empezado a comer vidas y a dar ¿Qué? chancla. Y dar Aquí 2K. vosotros pegaríais, me refiero... A ver, claro, Sí. ya hemos calculado que no nos morimos. Claro, no te mueres nunca, entonces siempre... Si le quitas 2 cartas bien y si le quitas la vida, mejor todavía. Lo único que puede hacer así para sobrevivir es doble blocker y dejarse un don abierto para la chancla o algo así a la vuelta. Sí, pero nada de eso le avanza.
¿Qué 2K te ha dado toda la Robin que sabíamos? La Robin y el Chopper Blocker este. Hostia, el Chopper. Uf, Ya estamos esto es bien. lo mejor que Ya podía está. pasar, sí. Sí. A ver, ahora entiendo que querrá buscar, limpiarme un poco el campo, buscar Giants para defenderse, intentar un turno más, pero no hay De todas turno formas, más. cuidado con el Chopper porque aquí... Bueno, a ver, claro, necesitaría el Luffy de Rush, pero fue. Era un don y se nos briquea el Lovelock, una locura. Sí, bueno, pero si baja el Chopper, hace 2-2 y demás, ya morir no morimos. Habría que contar, pero es que el Lovelock tiene mucha potencia defensiva. Rollo, aquí tiraríais el Love para robar, ciclarnos, defender esto. Hombre, lo máximo que te va a hacer después, yo creo, que va a ser otro ataque de 9. O bueno, te puede llegar a hacer 10 y dejarse un solo don. Pero yo creo que se va a dejar 2, porque si no es que se muere siempre, ¿no? Entonces, Pues sí, yo daba el Lovelock aquí. El creo que mi Hawk. Vale, ya está. Dos Vale. mil. sí. Vale, o sea, yo creo que la partida te está diciendo que juegues una carta, pero no sé cuál. A ver, El corazón de las cartas me está diciendo algo. No lo estoy entendiendo muy bien, pero... aquí puedes pegar de 12, ¿sabes? Al líder, no sé cómo lo verá Santos. Y si entra, puedes plantearte jugar una pudding. Es arriesgado. A ver, tiene dos dones up. Claro. A ver, no es que sea muy probable, pero si entra a la vida y le damos 2 chanclas, ya sea una y que robe otra, o 2 directamente, los dones que se nos quedan suficientes, o sea, los dones que se nos quedan para repartir al ser un líder de 7 son muy poquitos. O sea, Y son 9 solo y hay 9. una chancla fuera. Son 10 y 10, o 9, o 7, 9, 9. A ver, la otra opción es también ir a por A ver, campo. una chancla sabemos que la tiene. La segunda es donde está la duda. Pero aquí siempre nos morimos si Sí. le limpiamos campo. O sea, ahora tenemos que ir a partida. O sea, siempre nos morimos si tiene el Luffy Sí, sí. de... Sí, lo que yo me refiero es no empezar con el de 12 directamente, que es como nuestro ataque fuerte. Intentar quitarle las vidas. Meterle 9, 9... Y a lo mejor 3 de 9. Mm. Darte 9 y ver qué hace. Si te empieza a dar 2000, 1000. Con cuidado que queda poco tiempo. Bueno, 3 minutos debería sobrar. Sí. Si te hace chancla tampoco está mal. Claro. Si te hace 2 chanclas o 2 ataques de 9, Sí. ahí sí que puedes limpiar el campo. Porque ni siquiera están en 10 dones, ¿no? Vale. Aquí pego un 7... Sí, un 7 y otros 9. A mí me gusta 9. No, a mí me gusta 9 primero. Sí, Porque si entra te sobran los 2 dones para pegar con el buggy. Y si no, ya tienes... O sea, es el mismo counter el que necesitas. La cosa es que luego para hacer letal es un poquito más... sí, también es verdad. Que lo paren. Sí, que un poco por Pues ya jugar. está. Y ahora ya 14. Sí, lo mejor es 14 directamente. Creo que si solo tenía chancla, pues le damos la posibilidad de que se robe counter. Hostia, esta Claro. cosa. Y a ver, ya no se lleva esa cosa en el mazo. Entonces tampoco jugamos mucho en torno a ella. Sí, pero bueno, está Pero no bien. está de más. Claro. Y tus vidas eran caballo 2000 y bueno, mi hijo hubiese sobrevivido siempre, pero eso no se sabe. Pues nada, hasta aquí el vídeo, hasta aquí la guía. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Tenéis, como he dicho antes, abajo el enlace a la guía de Metafic han escrito. Más de 2 horas de contenido con todos los matchups, todas las situaciones. Si queréis competir con este deck y queréis mejorar, es algo muy, muy recomendable. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por pasaros. Si queréis comentar cualquier cosa o tal antes de cerrar, es vuestro momento. Pues nada, que muchísimas gracias a ti por invitarnos.
Eso, muchas gracias y que se miren la guía que está muy guay. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.